Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, la clase pasada estuvimos viendo la facultad de verificación y fiscalización. Hoy vamos a continuar con la determinación de las obligaciones tributarias, es decir, cómo es el sistema tributario argentino, más que nada del fisco nacional, ¿no? De la tributación nacional, en relación a cómo determinar y cumplir esas obligaciones. Y en la segunda parte vamos a ir a ilícitos y sanciones. Y ya que estamos, podemos comentar un poco de los proyectos que están, bueno, elevados al Congreso para modificar la ley de procedimiento tributario y penal tributaria. Un breve comentario de eso. Bien, vamos a ir viendo una presentación que tenemos en el aula y vamos comentando los temas que hacía referencia recién. Em, El primero entonces es la determinación. A ver, Profesor, sí. disculpe. ¿Cómo? Quería hacerle una consulta por Sí. los temas para el parcial de los de tributación, para tenerlos en claro ya. Tributación Eh, 3. sí, Ah, pero vos sos de tributación 3. sí, por eso quería aprovechar para preguntarle antes de que arranque con la clase. Entiendo que es para Tendrías los que chicos. retirarte entonces. Bueno, Sí, sí, ustedes eso esta solo parte quería no la van a consultar dar. eso y el profe Gonzalo Ramón dijo que por ahí nos decía el aula, si es que la tenían. Hmm. Bueno, eso la verdad que no lo sé. Dijo si es que la tenían, que le iba a pasar el dato si a él le avisaban, pero parece ser que no. No lo sé. La verdad que no. Hoy lo vi, pero no hablamos del tema. Así que no lo sé. El tema aula todavía no lo sé. Pero falta todavía. El parcial que la semana que viene. Sí, la semana que viene, pero dijo que iba a ir pidiéndola para ver si no pasaba lo mismo que el anterior. Ah, bueno. Igualmente Dijo va a que ya le pasar lo mandó de la mail. semana anterior, lo del parcial anterior, así que quédense tranquilos que estamos acostumbrados a, a esas emociones de último momento. No, pero por ahí tenemos suerte y no hay problema. ¿Cuándo es el parcial? El jueves, ¿no? A ver, Sí, el jueves. el jueves. El Sí. jueves a las 5. Oh, perfecto. Bueno, la tributación 3 van a dar ingresos brutos y convenio multilateral. ¿m? Para este parcial. La ley impositiva vemos algo para la teoría, en la práctica no vimos prácticamente nada de tema tasas por ingresos brutos. No, de las tasas, a ver, tampoco la van a ver conmigo, o sea, están ahí en la ley impositiva, pero no vamos a tomarle las tasas del impuesto, las alícuotas del impuesto. No, de ingresos brutos lo que hay que saber es bien el objeto, la base imponible, el sujeto, todos los aspectos del hecho imponible y las particularidades que hay en el Código Fiscal respecto a la provincia de Buenos Aires. Hasta ahí, en lo que yo les di, vimos Código Fiscal y vimos la ley impositiva. Después, convenio multilateral, yo no les di convenio, salvo algunos antecedentes, unas cuestiones, unas generalidades, pero yo no les voy a tomar convenio. Quien les va a tomar convenio, el que está
encargado de tomar convenio va a ser Gonzalo Ramón. Así que él les va a dar toda la práctica y además la teoría de convenio, y se las va a tomar él también. Así que la parte teórica del convenio multilateral la van a rendir con él. Yo solamente le voy a tomar algunas preguntas de teoría de ingresos brutos, provincia de Buenos Aires, nada más. ¿Está? Listo. Muchas gracias. Bueno, así que los que son de tributación 3 y que se quieren ir, vayan a estudiar otra cosa o esta materia, pero los temas anteriores, y me quedo con los de teoría y técnica 2, que son los que tienen que ver procedimientos. Realmente, porque nunca lo vieron, no vieron los temas. Así que bueno, seguimos entonces. Vamos entonces con esta presentación que les comentaba sobre determinación. A ver si se ve. ¿La tienen a la vista? Sí, profesor. Bueno, esta filmina está en la página, está en el aula. Bien. ¿Cuál es el principio sobre el cual se sustenta la determinación? La determinación del tributo, sobre todo en la tributación nacional, porque la provincial todavía tenemos casos de determinación administrativa, se apoya en la autodeterminación. Bajo el concepto de que es el contribuyente quien dispone, quien tiene en su poder y conocimiento la mayor parte de la información necesaria para proceder a la determinación. Creo que la clase pasada o la anterior, si no fue con ustedes, perdónenme, por ahí me confundo con otro curso, habíamos dicho de que el fisco va ganando cada vez más terreno en el conocimiento de la información respecto de la materia imponible. Tal es así que, pues, si seguimos en este camino, vamos a llegar a un punto donde la autodeterminación va a ir quedando en un plano minoritario y va a ir ganando terreno cada vez más la determinación administrativa, que ya de alguna forma estamos viendo que está asomando esa tendencia, porque, por ejemplo, en la declaración jurada de IVA ya está presentada, nos está presentando el débito fiscal, el crédito fiscal. Cuando vemos las diferencias son prácticamente mínimas. En realidad la determinación es bastante precisa. Por lo menos en lo que a mí respecta, lo que yo veo en la práctica, las diferencias se dan por meras notas de crédito que están operando en forma cruzada respecto a las compras y ventas. Ahora tenemos el anuncio de un IVA simple, tenemos un anuncio de un ganancia simple, en fin, vamos seguramente a una propuesta de ingresos grabados, costos, deducciones y aceptarla o no aceptarla, pero digamos que está claro que la tendencia va hacia ese lugar. Con lo cual, de alguna forma, nosotros también tenemos que replantearnos nuestro rol y cuál va a ser nuestro protagonismo en todo esto. Aparte de controlar y llevar parámetro de lo que va haciendo el fisco, bueno, darle un poco más de importancia a la planificación, ¿no? Ir varios pasos más adelante de lo que va a ser la tributación del sujeto y de esa manera planificar. Planificar y controlar seguramente van a ser dos aspectos que a nosotros nos va a ir resultando más demandado por parte de los clientes, de nuestros clientes, los contribuyentes. Pero bueno, hoy por hoy todavía sigue siendo importante la autodeterminación. Por lo tanto, la determinación, como dice la filmina, la determinación y la percepción del tributo se apoya sobre la base de estas declaraciones que hace el contribuyente. Declaraciones que, como dice ahí la filmina, son por denominación legal, declaraciones juradas. La declaración jurada tiene una característica, va a estar presentada no por cualquier sujeto, solamente por el sujeto de iure, el sujeto que tiene personalidad fiscal, el sujeto que está designado por la norma para cumplir con esa obligación. Digo esto porque
a veces tenemos una diferencia entre ese sujeto y el sujeto que es el propietario, por decirlo de alguna forma, o a quien se le atribuye el hecho imponible. Para no ir más lejos, podemos citar, por ejemplo, a la persona humana, la empresa unipersonal, ¿no? La ganancia de la empresa unipersonal descansa en la presentación de la declaración jurada efectuada por la persona humana que tiene su titularidad. Es decir, que estos son los responsables de la determinación, la presentación y el pago. La liberación de la obligación a través del pago. El sujeto de iure. Bueno, por supuesto, esto no se puede hacer ni de cualquier forma, ni de cualquier momento, ni por cualquier medio. Por eso a veces yo les insisto tanto en los exámenes de ajustarse un poco a las formas de los exámenes, todas estas cuestiones, porque después la declaración jurada no la puedo hacer como a mí se me ocurre. Estoy bastante parametrizado en cómo hacerla, qué campos usar. Y bueno, y esto es importante, porque si yo me desentiendo de estas cuestiones de forma, después por ahí termino haciendo un doble trabajo, ocasiono el inicio de una fiscalización, todo a partir de haberme desapegado a las formas. Por ejemplo, declaro las ventas como yo quiero, no las informo debidamente, no me ajusto a la forma y produzco inconsistencias, y después los cruces de información no dan. Y termina toda la historia con un requerimiento y una OI, una orden de intervención a partir de esta cuestión. Entonces, los tributos se van a declarar, se van a presentar las declaraciones y se van a cancelar conforme a las formas y a los plazos establecidos por el fisco. Esto lo tenemos ahí en el artículo 11 de la Ley de Procedimiento, la 11.683. LPT es Ley de Procedimiento Tributario 11.683. De aquí en adelante vamos a convenir que estamos hablando de eso, ¿no? Por supuesto que aparte de cumplir con una carga pública, porque al final es eso, ¿no? Una verdadera carga pública, hacerla implica un verdadero deber de colaboración, porque el fisco por ahí puede hacerse de la determinación y el cobro del impuesto. Lo puede hacer por otros mecanismos, ya hablamos de eso y hoy vamos a hablar también. Pero el primer deber, entonces, en el cual confía el fisco es en que el sujeto obligado cumpla con el deber de colaboración, que implica un deber formal en primera medida con consecuencias materiales, sin lugar a dudas, ¿no? Exteriorizar esa materia, materia grabada, exteriorizar el quantum del tributo, exteriorizar los pagos a cuenta. Bueno, todas esas cuestiones hacen una carga pública, hacen un cumplimiento de deberes formales, y que va a dar como consecuencia final, no solamente, ojo, que no solamente la satisfacción de la materia, de la sustancia del tributo, sino también, de alguna manera, permitir a la administración fiscal funcionar adecuadamente, protegerla, colaborar con el fisco, con la actividad de recaudación tributaria. Y si esta funciona bien, seguramente va a estar mucho más aliviada o quizás solamente se limita a la verificación, lo que es la fiscalización y verificación. Solamente la verificación porque se confían en los deberes de colaboración. Y bueno, y vuelvo entonces a lo que decía recién, ¿no? Todo esto se apoya en la teoría de que el contribuyente es el que mejor conoce la materia imponible y todos los elementos que hacen a su conformación. Por supuesto que esto también después va a ser materia de verificación, de fiscalización en caso de ser necesario. Ahora bien, ojo entonces, porque acá nosotros no nos podemos engañar y caer en la ilusión de que nosotros conocemos toda la materia imponible cuando en realidad no es así. Y hay muchas veces, hay muchos casos donde nosotros mismos vemos con sorpresa que al final nosotros no contábamos con todo ese conocimiento y quien tenía más conocimiento que nosotros, hablo de nosotros, no hablo del contribuyente, hablo del contador. El fisco tenía más conocimiento que nosotros, porque de alguna manera la falta de colaboración
se dio entre el contribuyente o el cliente y nosotros, los profesionales de ciencia económica, los contadores, que tenemos que cumplir con un mandato de profesional y al mismo tiempo no contamos con toda la colaboración. Bueno, este es un plano muy complicado, pero se suele dar con frecuencia, en la creencia que el contribuyente, si a nosotros de alguna manera, ¿no?, nos niega información, nos la oculta, eso tiene como resultado zafar de alguna forma, por decirlo de alguna manera vulgar, zafar de las obligaciones tributarias en lugar de estar mejor prevenidos y de poder tener medidas de protección, ¿no?, contra la comisión de algún ilícito y las posteriores consecuencias. Bueno, y resulta ser que después nos enteramos de que el fisco sí sabía, tenía conocimiento, y nosotros llegamos un paso atrás. Cuando se da esta situación es el peor escenario, ¿no? Cuando el contador sabe menos del contribuyente, de su propio cliente, que lo que sabe el fisco, estamos en una situación de peligro, en una situación de desventaja, y que hay que estar permanentemente alerta en no caer. Y si el contribuyente o el cliente tiene la costumbre de operar de esa manera, bueno, quizás habría que replantearse la relación con él, porque es una fuente latente de conflicto, en el cual nosotros vamos a estar comprometidos profesionalmente, ¿no? Ahora bien, la vez pasada estábamos hablando también de esto, y si no, lo planteo nuevamente ahora, que claro, cuando uno hace la determinación, cuando uno declara, bueno, uno declara con la finalidad de cumplir con la carga pública, cumplir con el deber de colaboración y demás. Pero ¿qué pasa cuando, a consecuencia de este aporte, de esta declaración, luego vemos con sorpresa que esa misma materia que nosotros aportamos de buena fe, con el afán de cumplir con el deber de colaboración, es luego utilizada por el fisco como elemento de prueba para hacer un cargo sobre el contribuyente? Bueno, entonces acá tenemos la sorpresa que nosotros mismos hemos declarado contra nosotros mismos, renunciando o vulnerando nuestro derecho de defensa en calidad de imputados, ¿no? De haber declarado contra nosotros mismos. Tengamos presente que los ilícitos tributarios son de naturaleza penal y por lo tanto le caben todos los derechos y garantías en materia penal, incluyendo el derecho a no declarar contra nosotros mismos, de no autoincriminarnos. Y solamente tenemos obligación de decir la verdad en la medida que somos citados en carácter de testigos para aseverar respecto de otros imputados. Bueno, esto lo marca ahí Hart en la cita en la cita que hace Folco, Carlos María Folco, en su libro, ¿no?, de procedimiento tributario. Bien, y esto se agrava de alguna manera cuando nosotros vemos que estamos involucrados en un gran enjambre de normas que nos obligan a cumplir con cargas públicas vinculadas con el deber de informar, las obligaciones de hacer, de informar. Bueno, si son respecto de terceros, digamos que uno estaría más obligado que respecto de uno mismo, ¿no? En cuanto a la información, a eso me refiero, ¿no? Vuelvo a repetir por lo que dice ahí la filmina en el primer párrafo, arriba de la flechita. Bueno, Argentina ha sido muy prolífica en los últimos tiempos, las últimas décadas, respecto de los regímenes de información. Por eso digo que el fisco, de alguna manera, ojo, porque puede estar contando con más información de la que cuenta el propio contribuyente, y ni qué hablar del contador, ¿no?, o de la persona que esté comisionada para liquidar el impuesto, ¿no? Declaración jurada es un término criticado. Declaración jurada, juramos. ¿Qué juramos? Fíjense que la declaración jurada
la denominada declaración jurada nos está pidiendo, ahora vamos a ver las fórmulas que están en la declaración, nos está pidiendo que bajo juramento presentemos esa información. Pero cuando vemos el alcance que tiene ese juramento, es de no falsear la verdad, de no omitir datos, busca la exactitud. Bueno, todo un tema, ¿no? Todo un tema. La doctrina es crítica respecto de esta fórmula, ¿no? De declaración jurada, y prefieren o exigen que se abandone esta fórmula por una declaración tributaria, pero no jurada, ¿no? Ya que el juramento debería ser exigido o utilizado en otros extremos, en otras circunstancias, en otras cuestiones. Esto lo vemos en el decreto reglamentario de la ley de procedimiento tributario, cuando dice el artículo 28 que todas las declaraciones tributarias, o denominadas o conocidas vulgarmente como declaración jurada, tiene que tener al pie una fórmula, ¿no? Y que esa fórmula contiene particularmente la aseveración de que es una fiel expresión de la verdad. Nosotros, cuando vemos las declaraciones juradas, prestamos atención que aparece el texto en dos circunstancias. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo del impuesto a las ganancias, donde antes de enviar la declaración, antes de hacer la presentación, tenemos como una especie de advertencia, ¿no? De que estamos declarando que los datos son correctos, son completos, que no se omite dato alguno, que es completo, por lo tanto, que es una expresión fiel de la verdad. Bueno, que todo se hace conforme a lo que dice el decreto reglamentario, artículo 28. Y luego, cuando presentamos la declaración jurada, el formulario o la constancia de presentación vuelve a repetir al pie que se declara bajo juramento que los datos consignados son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado dato alguno. Es una fiel expresión de la verdad. Lo que pasa es que, claro, la declaración jurada hace a quien presenta la declaración jurada responsable al declarante de exactitud, pero la exactitud es una enormidad porque la exactitud exige cumplir dos cuestiones, ¿no? Precisión y verdad, cosa que si nosotros nos ponemos a pensar fríamente, ¿no? En esto, no tenemos que olvidarnos que la declaración tributaria no deja de ser el resultado de la aplicación de una técnica contable, por ahí parte de ciencia jurídica, pero siempre estamos en el plano de las ciencias sociales, ¿no? Ya sea, la materia tributaria es multidisciplinaria, es decir, tenemos las ciencias jurídicas, ciencias económicas, la técnica contable, pero siempre dentro del plano de las ciencias sociales. Acá no hay ciencias exactas. Y recordemos que los estados contables, la auditoría de los estados contables, apegándonos a las normas de auditoría, profesionales de auditoría, el dictamen se puede librar limpio y sin salvedades cuando presentan razonablemente la situación económica y financiera. Es decir, no cuando presentan exactamente la situación económica y financiera. O sea, que la profesión, cuando pensó en el dictamen favorable sin salvedades, fue consciente de que los estados contables presentan razonablemente y ya con eso cuentan con el aval de un dictamen limpio. Bueno, el fisco no, el fisco va más allá, requiere una precisión y verdad, es decir, una exactitud de la declaración tributaria y además hacerlo con carácter de declaración jurada. Y lo peor del caso es que la responsabilidad del sujeto que declara no puede ser de alguna manera saneada, por decirlo de alguna forma, cuando uno al advertir, por ejemplo, un error, cosa que es perfectamente posible, la realidad es que los errores en las declaraciones tributarias son un hecho, son una realidad, no es una ficción.
los errores se cometen, y sobre todo los cometen los que tienen que trabajar con la materia tributaria, no pueden subsanar esta situación y no pueden, de alguna manera, exonerar de responsabilidad con una presentación posterior que subsane a los errores advertidos. O sea que acá obrar de buena fe, digamos que no alcanza para hacer desaparecer las responsabilidades. Artículo 13 de la Ley de Procedimiento. Bueno, la declaración jurada, a pesar de que es jurada, de que la ley exige exactitud, igualmente es verificable. Es decir, igualmente, el propio legislador, fíjense algo, ¿no? El propio legislador sospecha, ni siquiera él confía en lo que pide. ¿Por qué? Y porque deja abierta la posibilidad de la verificación y la fiscalización. Cosa que ya hemos hablado en la clase pasada. Y acá aparece, frente a los resultados de esa verificación y de la fiscalización, cualquiera de las dos acepciones, ¿no? Que emane responsabilidad propia o ajena. Entonces, si aparece esta responsabilidad es porque el resultado de la verificación o de la fiscalización ha encontrado un apartamiento, un desvío a esa exactitud, o sea, un incumplimiento a la exactitud, y entonces frente a eso aparece el ilícito, o sea, la conducta o el obrar contrario a lo exigido por la ley. Ilícito, el prefijo y significa no lícito, no legal. Bien, consecuencias de esto van a aparecer, que son las sanciones. Ahora bien, los ilícitos ya vamos a advertir que hay de dos clases. Los ilícitos, o sea, lo no lícito frente a las obligaciones de hacer, o formales, y los no lícitos o ilícitos en obligaciones de dar o de prestar, que son los sustantivos o materiales. Bueno, concepto muy ampuloso, dice, esta es una material del profesor Basigalupi que nos dejó en el aula, ¿no? La exactitud, bueno, claro, sin lugar a dudas que es ampuloso, es inverosímil, es poco creíble que podamos lograr exactitud. Además, hay que ser consciente que en la materia tributaria es muy frecuente los problemas de interpretación. E incluso hasta el fisco mismo tiene problemas para interpretar la interpretación. Recordemos de Impuestos 1, ¿no? Teoría Técnica 1, cuando vimos métodos y modos de interpretación de norma tributaria, teníamos diferentes, según el intérprete, ¿no? La interpretación del legislador, la interpretación de la doctrina, la interpretación de la jurisprudencia y la interpretación del organismo. La interpretación del organismo a veces también se ven problemas para poder desentrañar la complejidad que tiene la norma tributaria. Entonces, la única forma de poder encontrar una exculpación o evacuar el aspecto subjetivo de los ilícitos es si logramos demostrar la presencia de error excusable. El error excusable, ya sea de derecho o de hecho, el de derecho es más difícil de probar, pero el de hecho por ahí es probable que tengamos encontremos algún elemento de prueba. Es la puerta de salida, el error excusable para la exculpación, para deslindar la responsabilidad. Bien, ojo entonces con la declaración jurada posterior, que rectifique un error, no es suficiente para lavar, para resolver la cuestión de la responsabilidad. Pero, sin embargo, hace poco tiempo, la Ley de Procedimiento Tributario admitió la posibilidad de resolver esta cuestión de la rectificativa en menos o rectificativa en más, cuando los desvíos no excedan el 5% de la base imponible
base imponible, no impuesto, base imponible, y dentro de los 5 días del vencimiento, no de la presentación de la declaración jurada original, sino de 5 días antes del vencimiento. Fíjense que si tengo la posibilidad de presentar antes del vencimiento, tendría más tiempo para poder hacer una revisión y eventualmente tengo más días para poder presentar una declaración jurada rectificativa, porque se cuenta 5 días del vencimiento. Y 5 días de vencimiento y 5 días y 5%, perdón, de desvío de la base imponible, no del impuesto. ¿Mm? Bueno, la liquidación administrativa entonces no queda clausurada. La liquidación administrativa no queda clausurada. Ahora bien, ¿cómo es el camino para que el fisco proceda a liquidar o determinar la materia imponible y las obligaciones tributarias? Cuando la obligación primigenia está en el cumplimiento por autodeterminación. Bueno, en el caso de que el fisco encuentre elementos que ameritan la intervención por parte de la administración, esta va a hacerlo en forma administrativa. Ella va a liquidar el gravamen. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, va a tener una secuencia sobre la base en la que va a trabajar. Primero lo va a hacer sobre la base cierta, es decir, sobre los datos que haya aportado el contribuyente, responsables y terceros. Entonces, y solamente en la medida de que estos no permitan arribar a la materia imponible, lo hará sobre base presunta. Pero no puede empezar al revés. No puede ir base presunta primero y renunciar o dejar a un lado la base cierta. ¿Mm? Bueno, ¿cuándo lo va a hacer esto entonces? Ya estamos en el terreno de la administración, de la determinación administrativa. La determinación administrativa la conocemos también como determinación de oficio. Lo determina el fisco, lo determina la administración, lo determina el fisco, lo determina de oficio, por su propia motivación. Bueno, y básicamente hay dos disparadores que empujan a que el fisco tenga que trabajar y que quede a un costado la determinación por parte del obligado, aquella autodeterminación quede a un lado. ¿Cuándo es esto? Cuando la declaración jurada que se tenía que presentar no se presentó y cuando cuando la que se presentó resulte ser rechazada, resulte ser impugnada por parte del fisco. Entonces, ahí pasa a tomar la iniciativa la administración. Esta iniciativa nosotros la vamos a conocer como determinación de oficio. ¿Qué puede determinar? Puede determinar la materia imponible, pero también puede determinar el quebranto. Supongamos que nosotros declaramos un quebranto exagerado. Bueno, el fisco puede decir, no, este quebranto no es el que dice el contribuyente, sino es otro. Entonces, lo impugna al quebranto, lo determina el propio fisco. Bueno, ahí ya estamos en el artículo 16 de la ley de procedimiento. Esto también, por supuesto, aparece a nivel provincial. En el caso de la provincia de Buenos Aires lo tenemos en el Código Fiscal, en el apartado de procedimiento, ¿no? Al no presentar la declaración jurada o esta ser inexacta por falsedad, por error de datos, aplicación equivocada de las normas, también va a dar lugar a que el fisco tome la iniciativa y comience la determinación administrativa o de oficio. Y acá aparece exteriorizado con claridad la base, sobre base cierta o presunta. Pero vuelvo a repetir, es difícil que el fisco, por ahí, es una comodidad por ahí, ¿no? Que el fisco elija ir por base presunta. Por ejemplo, encuentro, no sé, depósitos bancarios por exceso sobre las ventas declaradas, macanudo. Bien, pero, a ver, todo lo demás existe, hay contabilidad, los estados contables no han sido impugnados, la contabilidad no está impugnada. Bueno, entonces es difícil que el fisco abandone la base cierta, todos los datos que cuenta, para despreciar todo eso, dejarlo a un lado y agarrarse solamente de un indicio. Es muy débil, sería muy débil esa determinación de oficio.
Primero va a ir por base presunta, o base cierta, perdón, base cierta. Y después, si la base cierta no puede llevarse adelante porque carece esos datos, o no son confiables esos datos, ahí sí va a ir por la base presunta, pero en segundo orden. Bien. Ahora vamos a continuar con este tema, ¿no? Determinación de oficio. Yo tengo una discrepancia respecto a la denominación. Para mí es un proceso de determinación de oficio, no es un procedimiento. Más allá de que el fisco no actúa libremente, todo el accionar de la administración pública está reglado. Entonces, ese reglamento al cual se ajusta es el procedimiento que sigue. Eso por un lado, ¿no? La forma de actuar está reglamentada, está procedimentada, pero el proceso de determinación de oficio es un proceso, es una secuencia lógica de pasos con una dirección y un sentido, el sentido progresivo, va siempre del inicio hacia el final, no al revés, no retrocede, siempre es progresivo, con el objeto de llegar a la conclusión de ese proceso con un acto administrativo que es una determinación, un acto administrativo que determina la materia imponible de oficio. Y también las sanciones y responsabilidades. Bueno, pero esa es la consecuencia final de un proceso. Un proceso que, vuelvo a repetir, no se hace de cualquier manera, se hace siguiendo un procedimiento que la administración tributaria sigue con apego. Y si no lo hiciera, bueno, deberíamos nosotros observarlo. ¿Quién tiene la responsabilidad de conducir este proceso? Bueno, y de dictar los actos administrativos a lo largo de ese proceso. Bueno, un juez, entre comillas juez, porque no es un funcionario, no es un juez de la nación, no es un juez de la Constitución, es un funcionario administrativo, por eso está entre comillas, ¿no? El juez sí es parte, ¿por qué? Porque el juez administrativo es un funcionario del propio fisco, es un funcionario, es un empleado de la FIP, o de ARCA, o de ARBA. ¿Por qué se lo considera juez? ¿Por qué todavía, digamos, mantiene ese estatus, ¿no? Bueno, la justificación de considerarlo un juez administrativo, cosa que es casi un contrasentido, es porque la revisión, es porque la determinación de oficio, ese acto administrativo, es revisable judicialmente. Un argumento que puede ser criticable, se lo podrá tildar de débil, pero la jurisprudencia que ha resuelto esta cuestión se ha pronunciado en esa línea, ¿no? Se le reconoce este carácter de juez y parte o juez administrativo, justamente porque sus resoluciones no son la última palabra. Es decir, por más que pueda dictar la materia imponible de oficio, esta resolución es cuestionable. Es posible de cuestionar, es posible de pedir su revisión, de revocarla en sede judicial. Entonces, a partir de ahí es que se lo respeta o sí, se lo respeta, ha podido sobrevivir su figura gracias a esto. Ahora bien, a nosotros de cualquier manera, por más que sea un funcionario de la administración tributaria, nos interesa mucho porque normalmente uno puede advertir que son funcionarios criteriosos y están obligados de alguna manera a respetar o a observar esto que vamos a ver ahora, que es el debido proceso adjetivo, es decir, de observar y garantizar y permitir el pleno ejercicio del derecho de defensa, el derecho a ser oído y a producir prueba. Es decir, que nosotros no estamos de alguna forma impedidos de poder argumentar y probar. Ojo, esto no quiere decir que podamos decir o proponer pruebas a nuestro antojo, sino que tienen que ser las pruebas que están admitidas en la ley de procedimiento administrativo, en la ley de procedimiento tributario,
Así, pruebas que el juez administrativo va a evaluar y podrá autorizar o no su producción. Y el hecho de que las pruebas se produzcan, que se agreguen a la causa, tampoco significa de que el juez administrativo esté obligado a, primero, considerarlas y segundo, a merituarlas como nosotros las merituamos. O sea, la visión o el criterio que tiene el juez administrativo pues seguramente no va a coincidir con el nuestro, quizás tampoco con el del fisco, con el de la actuación administrativa, que es nuestra contraparte acá. Lo que sí tiene obligación el juez administrativo es, cuando dicte la resolución de determinación de oficio, hacerla en forma fundada. Podrá estar equivocado, pero la tiene que fundar a la resolución, la tiene que fundamentar. Y va a ser ahí cuando nosotros, encontrando esa resolución determinativa y leyendo y analizando los fundamentos, podremos estar de acuerdo o no. Y si no estamos de acuerdo, bueno, podremos intentar revocarla a través de los remedios procesales que la ley de procedimiento tributario nos admite en esta materia, que estamos hablando de los recursos. Para el caso de la determinación de oficio será recurso de reconsideración o de apelación, que después vamos a ver. Bueno, entonces ahí tenemos. El debido proceso adjetivo implica, vuelvo a repetir, derecho a ser oído, a expresar nuestros argumentos, ofrecer y presentar prueba y que el acto administrativo final, esta determinación de oficio, no sea antojadiza, sino que tiene que ser fundada, tiene que expresar los fundamentos. Y bueno, esa es una garantía de que hemos recibido un trato justo. Porque vuelvo a repetir, al leer los fundamentos yo puedo decir, con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo. Bien. Acá tenemos las motivaciones, ¿no? de la determinación, lo que autoriza es la ley para que luego aparezca o se dé inicio a este proceso de determinación de oficio, ¿no? No presentar la declaración jurada cuando deberíamos haberla presentado o cuando las que presentamos está el fisco en desacuerdo, son impugnables. A ver, esto no aparece de un momento para el otro. Tengamos presente que si yo no presento una declaración jurada cuando estoy obligado a hacerlo, lo más probable es que el fisco lo advierta, el sistema informático lo advierta, me caiga una intimación pidiendo que la presente, me caiga una segunda intimación por ahí. Recién, por ahí se me inicia, lo más probable es que me carguen una verificación. Se inicia un proceso de verificación y después cuando, a pesar de todas esas instancias, el contribuyente no presenta nada, se inicia el proceso de determinación de oficio. Bueno, ahí tenemos artículo 31, y después la más común, el caso más común es el segundo, ¿no? Cuando estamos con una declaración jurada presentada y la declaración jurada no está conforme el fisco con lo que se manifiesta en la declaración jurada. El proceso de determinación de oficio, además de indagar y de buscar y de probar y llegar al convencimiento de que hay un desvío en la materia imponible que tiene como resultado un menor quebranto o que tiene como resultado un impuesto determinado en más al que originalmente había declarado el contribuyente, también va a tramitar en forma paralela en un proceso que es más corto. El proceso de determinación de oficio, quiero decir, consta básicamente de tres partes, ¿no? Tres partes procesales bien diferenciadas. La de iniciación, donde tenemos la vista y la contestación de la vista. Ahí se traba la litis, digamos, con la notificación de la vista se traba la litis al vencer el plazo para contestar o cuando contesto la vista, que sería presentar la contestación de la vista con la prueba ofrecida, los argumentos, ¿sí?
Pero si no presento mi contestación de vista y fui notificado, llega el vencimiento, el proceso sigue. No es que por silencio del administrado, del obligado, el proceso se cae. No se cae nada, sigue adelante, tramitándolo con todos los aportes que va a ser una sola parte. ¿Cuál es la parte que? Bueno, la parte fiscal. Por eso es importante, cuando llega una vista que da inicio a un proceso de determinación de oficio, es aprovechar la oportunidad y contestar, porque no puedo declinar, renunciar al derecho de defensa, de ninguna manera. Entonces, bueno, pero aparte de esto, bueno, perdón, esa es la primera etapa. La segunda etapa, la etapa probatoria, que se inicia cuando el juez administrativo dicta un acto administrativo de apertura a prueba. Luego de producir la prueba, durante ese periodo se clausura y autos para sentencia. Es decir, acá el juez administrativo dice, hasta acá llegó la etapa probatoria, ahora vamos a resolver. Entonces ahí aparece la parte resolutiva. En la parte resolutiva, tercera etapa, el juez administrativo revisa todos los antecedentes, revisa toda la prueba ofrecida y rendida y la va a merituar. Hace mérito de todo lo que tiene frente a sí y dicta una resolución. En este caso será una resolución de determinación de la materia imponible. Pero paralelamente, la ley de procedimiento tributario lo que hace apertura, aparte, en paralelo al proceso de determinación de oficio, es un proceso sumario que tiene básicamente, es más corto, tenemos la introductoria y resolutoria, donde acá el resultado, lo que persigue el proceso sumario, es otra cuestión, y es la de buscar responsabilidades y además establecer o no si estas responsabilidades son meritorias de una sanción. Por lo tanto, ojo, acá tenemos un proceso determinativo y un proceso sumario, tendiente a evaluar la conducta, a establecer responsabilidades y eventualmente a establecer sanciones sobre los responsables. Bueno, entonces, eso tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque acá no solamente va a ser citada o sometida al proceso, por ejemplo, una sociedad, un sujeto, una SA, una SRL, una empresa unipersonal, sino también los responsables solidarios que estén mencionados en la ley de procedimiento. Entonces, ojo, porque acá cae el gerente, cae el titular, caen los socios. Bueno, habrá que ver el alcance de esa responsabilidad. Y entonces, ojo, porque acá hay que defender esa cuestión, ¿no? No hay que dejarla en el abandono, haber declinado o renunciado al derecho de defensa. Esto es importante. Bueno, ahí lo tenemos, la cita de las normas vinculadas, artículo 8 y 17. Bien, bueno, nosotros tenemos acá la posibilidad entonces de plantear disconformidad conceptual con la liquidación administrativa y material, conceptual y material, artículo 11 y 17. Ahora bien, ojo, porque no toda omisión de materia imponible o desvío de la materia imponible va a implicar que se dé inicio a un proceso tan complejo y tan garantista, podríamos decirlo, como es el proceso de determinación de oficio. Hay casos donde la obligación tributaria se va a exigir de una manera mucho más rápida, mucho más simple. Por ejemplo, cuando hay en desmedro de la materia imponible, cuando hay cómputo de importes importes o conceptos que son improcedentes. Por ejemplo, una retención de ingresos brutos, me confundí y la imputé en la declaración jurada de IVA. O se me cruzaron una percepción de una retención de ganancias, la puse en una de seguridad social o viceversa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El sistema, ahora eso por ahí no es tan probable que ocurra, pero cuando las cargas se hacían manuales, cuando en data entry de una factura había una persona haciendo ese trabajo que no estaba muy experimentada y confundía
las facturas se hacían con lapicera, en forma manual. A veces los errores de este tipo eran frecuentes. Bueno, en ese caso, la intimación de los importes improcedentes no tramita por determinación de oficio. Entonces, con la simple intimación que haga el fisco, artículo 14 de la ley de procedimiento, se tiene que cancelar esa diferencia, rectificar la declaración jurada, computar bien las retenciones, percepciones, por ejemplo, ¿no? O un pago cuenta, o un anticipo que pensé que estaba pago, pero en realidad no lo está. Entonces ingresé de menos el saldo de ganancias, por ejemplo. Bueno, entonces tengo que rectificar, adecuar bien la determinación, pagar la diferencia, pagar los accesorios, porque si no lo hago con la intimación de pago que haga el fisco, automáticamente, en caso de no pagar la intimación y no subsanar con la intimación, declarar y pagar con la intimación, se hace la boleta de deuda, el título ejecutivo se llama boleta de deuda, y automáticamente pasa a el juicio de ejecución, artículo 92 de la ley, juicio de ejecución fiscal. Bueno. ¿Qué pasa si no presento declaración jurada? Si el fisco, ¿qué pasa? ¿Puedo ganar tiempo? ¿Me salgo de la determinación? ¿Qué ocurre? No, la ley de procedimiento tiene una figura que hay que tener muy en cuenta, que es la figura del pago provisorio de impuestos vencidos. ¿Qué es esto, el pago provisorio? Si el contribuyente no presenta la declaración jurada y el fisco sabe que tendría que haberla presentado, en 15 días me puede reclamar y me puede ejecutar, o sea, puede encuadrar la situación en la figura del pago provisorio de impuestos vencidos, genera una boleta de deuda y la ejecuta, al amparo de esta figura de la ley de procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? Me ejecuta me intima a que pague. Y si no pago, me ejecuta judicialmente pago provisorio de impuestos vencidos. Esto no significa que con esto me libero de la obligación de declarar correctamente el impuesto, de pagar el impuesto debido. Esto no significa que el fisco renuncie a la determinación de oficio. Solamente significa que el fisco no va a perjudicar las arcas fiscales con una demora innecesaria cuando sabe que el contribuyente debería haber Amor, ¿eso va pagado a un ser tu casa? impuesto aproximado al que se intima. Entonces adelanta el ingreso del impuesto y luego se encamina a determinar de oficio o a intimar para que presente la declaración jurada del contribuyente, y luego veremos las diferencias respecto de el impuesto que surgió de la determinación de oficio o de la declaración jurada presentada con respecto al pago provisorio de impuesto vencido. Bueno, acá lo que sí tiene que tener algunos recaudos el fisco cuando hace o cuando se encamina a usar esta figura es la base de cálculo. Tiene que tener algunos recaudos, por ejemplo, ver la actividad, de qué se trata, ver si la actividad existe, si la actividad por ahí no existe más porque cerró, cesó, si hay actividades estacionales con picos y depresiones de ingresos en la actividad, si es estacional, si es sinusoide. Estas cuestiones, si hubo algún siniestro, alguna, qué sé yo, sequía, inundaciones, qué sé yo, algo por el estilo, lo va a tener que tener en cuenta. Así, bueno, esto es lo que exige la ley. Bien. Sobre la determinación de oficio, ¿cómo arranca? Bueno, ya algo de esto habíamos hablado la clase pasada, cuando vimos toda esta actividad de verificar, vimos las facultades que tenía el fisco de verificar y fiscalizar. Bueno, fíjense que acá volvemos sobre este tema. Acá el fisco de alguna manera ya ha detectado la necesidad de trabajar en lo que el contribuyente ha declarado o no ha declarado. Es decir, va a verificar o va a ir a buscar base imponible omitida, va a inspeccionar. Esto está en el artículo 33 y siguiente de la ley de procedimiento. Y eventualmente, si encuentra razones para comenzar un proceso de verificación o fiscalización, esto seguramente va a haber la emisión de un acto administrativo con la orden de intervención.
Normalmente o hay una inconsistencia sistémica o hay una denuncia. La mayoría, lo más común es que hay una inconsistencia sistémica. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos algoritmos, y no estar expuesto a la información de terceros o propia que sea inconsistente. Fíjense que importante, porque la labor del contador público, de alguna medida, tiene que estar orientada a ver estas cuestiones. Hacer una matriz de verificación previa de los parámetros del contribuyente para prevenir estas inconsistencias y no llegar a una situación de una OI, de una orden de intervención, ¿no? Pero bueno, supongamos que ha sido desafortunada la situación del contribuyente, hay inconsistencia o hay una denuncia y entonces comienza el proceso de verificación y fiscalización. Luego de haber trabajado, el fisco va a trabajar en silencio, va a trabajar seguramente cuando nosotros no estamos enterados que está trabajando, nos enteramos después, nos notifican la orden de intervención, nos piden con requerimientos información, hacen su análisis, nos llaman, nos consultan, tenemos un intercambio con el inspector, bueno, y llegan a una conclusión. Esa conclusión es la prevista. Es decir, el fisco no se convence de nuestros argumentos, no se convence de lo que hemos explicado y continúa con una postura. Esa postura la manifiesta a través de este informe que es la prevista. ¿Para qué? Y bueno, para que el contribuyente acepte o no acepte esa prevista. Si la acepta, tendrá que presentar las declaraciones juradas o rectificar las que haya presentado y ahí termina la actuación de verificación y fiscalización. Pero si hay desacuerdo, entonces vamos a seguir con el proceso. Y este proceso entonces va a ir a la vista, a la elevación de la prevista con un informe al juez administrativo, y el juez administrativo, si encuentra mérito, si avala lo que hizo la inspección, entonces ahí sí va a autorizar a que se nos notifique la vista. La vista. Con lo cual pasamos a dar inicio a este proceso que estuvimos hablando recién, que es la determinación de oficio. Bien, apareció una figura novedosa en los últimos años en la Ley de Procedimiento Tributario, que es el acuerdo conclusivo voluntario. ¿Qué es esto del acuerdo conclusivo voluntario? Es una figura que para mí no tiene mucha simpatía por la oportunidad y las razones que persigue, ¿no? El acuerdo conclusivo voluntario todavía se justifica en la medida que exista la autodeterminación. Y en la medida que el fisco cuente con más información y pasemos hacia una determinación administrativa, va a cobrar más importancia. Es decir, esto yo se lo podría casi que el acuerdo conclusivo voluntario es un momento en el cual se canta truco, retruco, quiero vale 4. Es decir, acá vemos un proceso. El que me ponga esto en un parcial le pongo un 2 automático. Les aclaro por las dudas, no vayan a citar lo del truco. ¿Qué pasa? Estamos tramitando el proceso determinativo y el fisco advierte que tiene dudas, que no le alcanza los elementos de juicio que tiene, le falta algo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Se vale al final de esta figura del acuerdo conclusivo voluntario. ¿Para qué? Posterior a la prevista, pero antes de meterse en el proceso de determinación, mostremos las cartas. Es decir, a ver, mira, yo tengo toda esta prueba, ¿y vos qué tenés? ¿Vos estás de acuerdo? ¿No Bueno, entonces, ¿qué pasa? El espíritu de esta figura es evitar el dispendio procesal, el gasto procesal innecesario, y al mismo tiempo, de alguna manera, evitarse un mal momento el fisco con una resolución de determinación de oficio o impugnación posterior, puede ocurrir también,
a consecuencia de que el contribuyente tenía una carta guardada que no la mostró en su momento y el fisco no la sabía y que pueda llegar a significar la impugnación total o parcial de la determinación, derribando todo el trabajo de la administración. Entonces aparece esta figura. Lo que pasa es que lo que se busca es una especie de conciliación, de acuerdo entre las dos partes, siempre y cuando del visto bueno un órgano de conciliación colegiado, donde básicamente ese órgano de conciliación colegiado está compuesto por funcionarios de la propia administración. O sea que no es tan heterogéneo y mucho menos no es tan imparcial. Es decir, porque las partes los elementos que componen el órgano de conciliación son en su mayoría fiscales, o sea, pertenecientes a la administración fiscal. Y ahora bien, resulta en una conciliación obligatoria ese acuerdo, donde no se puede usar como un antecedente para favorecer a terceros. O sea que solamente tiene un efecto para la parte fiscal y para ese contribuyente en particular. Pero cuando uno lee el proceso del acuerdo conclusivo voluntario, eh, vuelvo a repetir, es simplemente mostrar las cartas que se tienen hasta ese momento para no cometer el error de fallar en la determinación de oficio. Pero claro, ¿uno qué pasa? Está resignando de alguna manera el derecho de defensa. Pues yo tengo un elemento de impugnación que sé que lo puedo hacer valer en un proceso, yo me lo guardo para la etapa procesal oportuna. Y en el momento oportuno, en el momento más conveniente, puedo hacerla valer para derribar el proceso. Bueno, entonces un poco el acuerdo conclusivo voluntario tiene ese espíritu, ¿no? La de permitir sincerar todas las pruebas, todos los argumentos, todos los elementos de conocimiento que tengan las partes, sobre todo el contribuyente, para que lo muestre ahí, antes de cometer el error de tener una determinación de oficio, un acto administrativo que va a ser seguramente con posterioridad impugnable. Bien. Bueno, esto ya lo vimos, los procesos, la demanda que hace el fisco, llamada vista, se le notifica al contribuyente. El contribuyente, para contestar la demanda o hacer el descargo en este caso, tiene 15 días, se puede prorrogar, 15 días más. Normalmente, aparte de los argumentos, se tiene que ofrecer toda la prueba. Y en el caso de algún tipo de prueba como es la documental, hay que ofrecerla y producirla toda en el momento de la presentación del descargo o de la contestación de la demanda. El tercer paso va a ser todo el proceso probatorio. Acá se produce la prueba, supongamos que ofrecemos testimoniales, informativas, test periciales. Bueno, todo eso si el juez administrativo lo autoriza, ahora bien, ¿puede no autorizar la prueba el juez? Sí, puede. Si encuentra que es dilatoria, muchas veces el juez administrativo la rechaza bajo el argumento de que la prueba ofrecida es meramente dilatoria e inconducente. Eso dice normalmente. Inconducente, o sea que no nos lleva a lo que queremos saber. Y es dilatoria, nos va a hacer perder el tiempo. Ojo, porque el tribunal fiscal, por ejemplo, que después es la alzada, no actúa de esta manera. Nos hace lugar prácticamente a toda la prueba porque quiere garantizar al extremo el ejercicio del derecho de defensa. No que quede una prueba colgada. No. Hace lugar. Pero el juez administrativo a veces no. Entonces, una vez que termina la etapa probatoria, ya va autos para sentencia, se clausura la etapa probatoria y vamos a la resolución. La resolución se llama acto administrativo de determinación de oficio. Y así termina el procedimiento. Y nos da a conocer la materia imponible que determinó, los accesorios hasta ese momento, los intereses, y también la responsabilidad y las multas si son aplicables. Si no dice nada la resolución, debemos entender, dice la ley, de que el juez administrativo no encontró mérito para
no encontró responsabilidades y no encontró méritos para establecer la sanción. O sea, no es que se olvidó, no es que se olvidó, simplemente lo analizó y no encontró ninguna conducta reprochable. Eso, por supuesto, es el resultado de este proceso sumario que estuvo tramitando en forma paralela con la determinación de oficio, ¿no? Bien. La resolución. Bueno, como dijimos varias veces, ¿no? Es un acto administrativo. Y que sea un acto administrativo es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque los actos administrativos no se pueden emitir de cualquier forma. Se tienen que emitir cumpliendo con todas las exigencias de la Ley de Procedimientos Administrativos, la 19.549. Particularmente, el artículo 7 y 8. El acto administrativo tiene que ser motivado, tiene que tener una finalidad acorde a la que motiva el acto administrativo, tiene que tener causa, tiene que ser competente quien lo dicta, tiene que contener lugar, fecha y la firma del funcionario. Caso contrario, se adolece de uno de estos elementos esenciales del acto administrativo, puede ser impugnado. Se lo puede impugnar por nulo, por agraviar o haberse apartado de la Ley de Procedimiento Administrativo. Bien. Bueno, todo esto acerca del contenido ya lo hablamos, ¿no? El acto administrativo, sus requerimientos a la luz de la Ley de Procedimiento Administrativo, la 19.549, artículos 7 y 8, el ajuste, o sea, la diferencia de materia imponible y el impuesto determinado de esa materia imponible. Acá tiene que detallar cuál es el impuesto, cuál es el periodo, cuáles son los montos de cada uno de ellos. La sanción, acá está el sumario del artículo 70 al que hacíamos referencia anteriormente, donde se analiza la conducta del contribuyente y otros responsables. Si hay otros responsables también, se los va a mencionar, se los va a nombrar. Los accesorios, los intereses resarcitorios. Acá, con respecto a esto, el juez administrativo va a hacer un cálculo que podríamos decir provisorio. ¿Cómo provisorio? Claro. Es decir, va a calcular los accesorios hasta la fecha del acto administrativo, de la resolución. Pero eso no significa que si pago después, yo pago un año más tarde, el año ese posterior no esté devengando los intereses resarcitorios. También los va a... Y si este acto administrativo hay que ejecutarlo judicialmente, además va a generar los intereses punitorios. Entonces, estos intereses, por eso digo, son provisorios, o sea, son calculados hasta la fecha de la determinación del fin. Yo tengo un plazo para pagar, 15 días desde que me notifican la resolución, y si yo los pago, bueno, los pago con los intereses hasta el momento del pago. ¿Qué pasa si yo pago? Ya, si yo lo pago a la resolución, si la acepto, queda con autoridad de cosa juzgada. Y si no la recurro, también. Si se me vencen los 15 días y no pago ni recurro el acto administrativo de determinación de oficio, queda con carácter de cosa juzgada y pasa a ser ejecutada. Por eso es importante este tiempo, no dejar pasar un día sin ir a ver la defensa, ¿no? Tengo que recurrirla. O la pago o la recurro, pero no puedo aparecerle 3 días antes para que alguien me haga la defensa, ¿no? No es lo mismo que te aparezcan el mismo día de la determinación de oficio, a que te aparezcan a la mitad de tiempo o que te aparezcan 2 o 3 días previo al vencimiento. Previo al vencimiento no hay que tomarlo porque ya es un caso muy difícil de poder defenderlo correctamente. Bien.
Vamos a tomarnos un pequeño recreo, ¿les parece? Y después continuamos con ilícitos y sanciones. Sí, profe. Bueno, tomamos unos 15 minutitos, 15, 20 minutos.